Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un texto que, a ver, tiene casi 3 milenios, pero es que parece escrito para las noticias de hoy. Sí, es increíblemente actual. Hablamos del capítulo 6 del libro de Amós, un profeta bíblico. Tenemos varios comentarios y análisis que lo desmenuzan y la idea es entender por qué esta crítica tan feroz a la autocomplacencia, a la ceguera de las élitas, sigue sonando tan directa. Es que la pregunta de fondo es esa. Vamos a intentar responder a esto. ¿Cómo puede ser que una sociedad que se ve a sí misma como próspera y avanzada se pudra por dentro sin que nadie al mando se dé cuenta? Esa es la pregunta clave. Y para empezar hay que situarse. Amós no está hablando al aire. No, se dirige a gente muy concreta, a los líderes, a los ricos, a la clase dirigente de los reinos de Israel y Judá. Y esto es crucial porque las fuentes coinciden en que no es una crítica a la riqueza sin más. Ah, vale. No, es una crítica a la mentalidad que genera esa riqueza, a un estado de comodidad que básicamente te anestesia la conciencia. El mensaje se podría resumir en 3 fases, como una enfermedad social. A ver, Primero, una falsa sensación de seguridad. Segundo, una indiferencia espiritual total hacia los demás. Y tercero, el colapso inevitable que eso provoca. vale, pues empecemos por ahí, por esa primera fase, la falsa seguridad. El capítulo arranca con una exclamación que es como un puñetazo, ¿eh? ¡Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria! Sí, reposados, confiados. A mí de primeras no me suenan tan mal. ¿A qué se refiere exactamente? Claro, ahí está la trampa. Los comentarios insisten en que reposados no significa que vivan en paz. Ah, Significa que están apoltronados, despreocupados, de una forma casi perezosa. Es la comodidad del que cree que ya ha llegado. Y confiados es todavía más fuerte. sí, se refiere a una seguridad arrogante, una confianza ciega en su propio estatus, en su poder. Se sienten, la élite intocable. Piensan, somos el pueblo elegido, vivimos en la capital, estamos protegidos. ¿Qué nos va a pasar? O sea que el problema no es tener cosas, sino esa actitud de esto es nuestro, nos lo merecemos y va a durar para siempre. Una ceguera, vamos. Una ceguera voluntaria, totalmente. Y lo que hace Amós para romperla es brillante. No les da un sermón abstracto. ¿Qué hace? Les lanza un desafío histórico. Les dice textualmente que se den una vuelta y miren a ciudades como Calne, Hamat o la ciudad filistea de Gat. ¿Vale? Todos eran reinos que habían sido poderosos, importantes, pero que en la época de Amós o ya habían caído o estaban en plena decadencia. Es una jugada maestra, ¿eh? Básicamente les está diciendo, ¿de verdad os creéis tan especiales? Mirad a vuestros vecinos. La historia es un cementerio de imperios que pensaban exactamente lo mismo. Es más sutil, pero es demoledor. Es como decirles, vuestra prosperidad os ha vuelto estúpidos. Pero aquí entra la psicología del autoengaño. Las fuentes señalan que esta élite alejaba la idea del día malo. O sea, no es que no lo vieran. No, es que activamente lo empujaban fuera de su mente. Y aquí viene la gran paradoja. Mientras negaban la catástrofe, sus propias acciones la estaban acelerando. Espera, ¿cómo es eso? ¿Cómo la aceleraban? El texto dice que acercan la silla de la violencia. Una interpretación muy potente sugiere que se refiere a la injusticia del sistema. Claro. Sus tribunales estaban corruptos, sus políticas oprimían a los pobres. Cada sentencia injusta, cada soborno, era un clavo más en su propio ataúd. Estaban construyendo su ruina mientras miraban para otro lado. Vale, tenemos el diagnóstico. Una élite ciega, arrogante y en negación. Pero Amós no se queda ahí. Lo siguiente que hace, y esto me parece increíble, es pintarnos un retrato, casi una foto de su día a día. Y los detalles son, sí, es un catálogo del lujo indiferente. Y empieza por sus casas. Dice que duermen en lechos de marfil. ¿En lechos de marfil? Y esto no es una hipérbole. No es una forma poética de hablar de riqueza. Para, porque esto es alucinante. Uno de los análisis que tenemos señala justo eso, que no es una metáfora. Es que los arqueólogos han desenterrado muebles con incrustaciones de marfil en las ruinas de Samaria. Exacto. O sea, Amós les estaba describiendo literalmente su propio salón. La crítica era tangible, real. Ese detalle ancla toda la profecía en una realidad histórica brutal. Les está diciendo, sé cómo vivís. Y la lista sigue, ¿eh? Comen lo mejor de lo mejor.
corderos del rebaño y terneros de en medio del engordadero. La selección premium, vamos. Viven en una burbuja gastronómica. Y no solo comer y dormir bien. La parte del entretenimiento me parece especialmente mordaz. Dice que inventan instrumentos musicales como David. ¿Qué tiene de malo la música? No es la música en sí. La clave es la comparación con el rey David. Claro. David componía salmos para alabar a Dios, para expresar el dolor y la alegría de una nación entera. Esta gente, en cambio, se creen artistas de vanguardia, pero su arte es egoísta. Para ellos mismos. Música para sus banquetes, para su propio placer. Un arte vacío, un simple adorno para su opulencia. Entiendo. Y el exceso sigue. Beber vino en tazones. Eso no suena a una copa de vino, suena a beber a lo bestia. Es justo esa la idea. La palabra hebrea sugiere recipientes grandes, casi para sacrificios, que ellos usan para emborracharse. Es una profanación. Y se perfuman con los ungüentos más caros. Todo este montaje sirve para construir la tensión hasta llegar al clímax. La acusación final. La frase que lo cambia todo. El núcleo del capítulo. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Uf, esta frase. Es el corazón de todo. Vamos a desgranarla bien. ¿Quién es José y qué es ese quebrantamiento? José es una forma poética de llamar a la nación de Israel, a las tribus del norte. Y su quebrantamiento, su ruina, no es solo una crisis económica, es un colapso moral, social. La nación se está rompiendo. Y a ellos, a la élite, todo eso no les duele. No es que lo provoquen, es peor. Les es indiferente. Su prosperidad, su burbuja, les ha endurecido el corazón hasta el punto de que no sienten empatía por el sufrimiento de su propia gente. Es que eso es lo que de verdad da miedo, ¿no? No es la maldad de un villano, es la pasividad, el pecado de no sentir nada porque estás demasiado cómodo en tu sofá de marfil. Y la consecuencia tiene una ironía brutal. Es una ironía terrible. El versículo 7 lo deja clarísimo. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van cautivos. La vuelta a la tortilla. Una inversión perfecta. Los que se consideraban los primeros, los que se sentaban a la cabeza en los banquetes, ahora serán los primeros en la fila de exiliados. El banquete se acaba. Su privilegio se convierte en la medida de su castigo. Y justo cuando crees que la crítica no puede ser más dura, el tono del capítulo cambia. Se pone oscuro, muy oscuro. Sí, entramos en la fase del juicio. El texto dice, «Juró el Señor Jehová por su alma». Las fuentes destacan que este es el juramento más solemne de toda la Biblia. Es Dios poniendo su propia existencia como garantía. Es un «esto va en serio». Se ha cruzado un punto de no retorno. ¿Y qué es lo que desata una reacción tan definitiva? ¿Cuál es el pecado imperdonable aquí? El texto lo dice sin rodeos. Abomino la altivez de Jacob, la soberbia, el orgullo. Ese orgullo, esa arrogancia, esa sensación de invulnerabilidad, eso es lo intolerable. Por eso dice, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y la escena que pinta a continuación es material de pesadilla. Una mortandad masiva. Si quedan 10 personas escondidas en una casa, todas morirán. Pero el detalle del versículo 10 es lo que me ha dejado helada. Un familiar entra en la casa para quemar los cuerpos y encuentra a otro superviviente escondido. Y le dice, «Calla, porque no podemos hacer mención del nombre de Jehová». ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué no pueden ni nombrar a Dios? Ese silencio es increíblemente potente. Los análisis dan varias interpretaciones. Una es que el terror es tan abrumador que el simple hecho de nombrar a Dios, quien ha enviado esa destrucción, es insoportable. Es pánico puro. Otra posibilidad, quizá más profunda, es la aceptación de que ya es demasiado tarde. Es el reconocimiento de que las oraciones, los lamentos, ya no sirven de nada. La sentencia está ejecutada. Solo queda un silencio traumático. Pone los pelos de punta, y uno de los comentarios hace un apunte muy interesante. Dice que este juicio es, en cierto modo, democrático, ¿no? Afecta a la casa grande y la casa pequeña. Efectivamente. Y esto es clave. El estatus social, que era su gran escudo, ahora no sirve de nada. El colapso es total y afecta a todos. El rico en su mansión y el pobre en su choza. Nadie escapa. Vale, llegamos al final y Amós, para rematar, cambia de registro. Después del terror, utiliza unas analogías que son
casi cómicas de lo lógicas que son. Sí, lanza dos preguntas retóricas que son incontestables. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Hará uno en ellas con bueyes? La respuesta obvia es no, es antinatural, es estúpido. O sea, les está diciendo, lo que estáis haciendo, vuestra forma de gobernar, es tan absurda como intentar arar una montaña de roca con un par de bueyes. Exactamente. Y les explica por qué. Porque han convertido el juicio en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Han pervertido el sistema hasta que produce lo contrario de su propósito. La justicia que debería dar vida, ahora envenena. Y todo esto, de nuevo, alimentado por su orgullo. Se jactaban de pequeñas victorias militares, ¿verdad? Creían que eran ellos, por su propia fuerza, sí, estaban completamente ciegos. Celebraban haber conquistado un par de ciudades sin importancia, algo que el texto califica de nada, de vanidad, mientras ignoraban la gran catástrofe que se estaba gestando en sus narices. Es la máxima ceguera. Celebrar triunfos irrelevantes mientras el barco se hunde. Totalmente. Y el golpe de gracia final es una profecía muy concreta. Se acabaron las metáforas. Va al grano, sí. Un anuncio claro. Dios levantará una nación contra ellos, que las fuentes identifican con el imperio asirio, y esta nación los oprimirá de norte a sur, de un extremo al otro del país. Toda su falsa seguridad nacional aplastada por completo. Entonces, después de este análisis tan intenso, ¿con qué nos quedamos? A mí me resuenan varias ideas con una fuerza increíble. La primera, el peligro mortal de una comodidad que nos vuelve ciegos al sufrimiento. Sí. La segunda, la enorme responsabilidad de los que están en el poder. Y la tercera, cómo la soberbia, la confianza ciega en la propia fuerza, suele ser el preludio de la caída. Has dado en el clavo. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que va mucho más allá del texto de Amós. Él describe a una clase dirigente distraída por el lujo mientras los cimientos de su sociedad se rompen. Un patrón que se repite. Lamentablemente sí. Y esto plantea una pregunta muy pertinente para cualquier época, incluida la nuestra. Aquí es donde la cosa se pone interesante para quien nos escucha. Exacto. La pregunta que Amós nos obliga a hacernos es incómoda. ¿En qué momento la comodidad personal, el bienestar individual, se convierte en una forma de ceguera voluntaria ante los problemas colectivos? Y, si damos por hecho que la prosperidad puede crear puntos ciegos, la pregunta inevitable es, ¿cuáles podrían ser los nuestros hoy?